Mientras Venezuela intentaba recuperarse de los terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio, hubo una historia que pasó casi desapercibida. No ocurrió entre los edificios derrumbados ni en las calles llenas de escombros. Ocurrió detrás de los muros de las cárceles. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que cientos de presos políticos quedaron expuestos al peligro durante la emergencia y que la respuesta de las autoridades fue tardía e insuficiente. Para ellas, el desastre natural no solo dejó destrucción afuera, sino que profundizó una crisis que ya existía dentro de los centros de reclusión. En Venezuela permanecen detenidas 372 personas por motivos políticos, según la organización Foro Penal. Desde hace años, familiares y organizaciones denuncian que muchos de estos detenidos enfrentan condiciones precarias de reclusión, restricciones para recibir visitas, deficiencias en la atención médica y presuntos malos tratos. El terremoto, afirman, agravó aún más esa situación. Las denuncias señalan que en cárceles como Ramo Verde y Rodeo 1, ubicadas en las afueras de Caracas, la evacuación de los detenidos no fue inmediata. Según organizaciones de derechos humanos, transcurrieron alrededor de 50 minutos antes de que iniciaran los procedimientos de evacuación a los presos, a pesar de la intensidad de los movimientos sísmicos. Que por favor nos den respuesta para dónde fueron nuestros trasladados. También aseguran que algunas estructuras sufrieron daños y que, incluso después del terremoto, varios internos permanecieron recluidos en áreas afectadas. Para las organizaciones civiles, el problema no se limita a la respuesta durante la emergencia. Sostienen que el terremoto dejó al descubierto las condiciones de vulnerabilidad en las que viven muchos de estos detenidos. Cuando ocurre un desastre natural, cualquier retraso en una evacuación puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sin embargo, aseguran que quienes estaban privados de la libertad no tuvieron la posibilidad de protegerse por sus propios medios. Esa es la razón por la que varias organizaciones comenzaron a hablar de una doble tragedia. Primero, porque los presos políticos ya enfrentaban una situación que consideraban una violación constante de sus derechos. Segundo, porque la emergencia provocada por los sismos habría incrementado los riesgos dentro de las instalaciones cuya condición estructural todavía genera preocupación. Mientras estas denuncias se hacían públicas, las familias de los detenidos volvieron a salir a las calles para exigir su liberación. En Caracas, decenas de familiares se encontraban en la Universidad Central de Venezuela con una petición clara: que las excarcelaciones no continúen realizándose de manera gradual, sino que exista una liberación masiva de los presos políticos. Sobre pancartas podía leerse un mismo mensaje: libertad para todos los presos políticos. Detrás de esas consignas hay historias personales que reflejan el costo humano de esta situación. Algunas madres recorrieron cientos de kilómetros para poder visitar a sus hijos en prisión. Otras familias aseguran que llevan años esperando procesos judiciales que nunca terminan o decisiones que no llegan. Para muchas de ellas, cada protesta representa una nueva oportunidad para llamar la atención sobre casos que consideran injustos y que, según denuncian, permanecen estancados. Estas movilizaciones también buscan que los familiares tengan voz en los procesos de negociación política que podrían abrirse en el país. Su principal objetivo es que la situación de los presos políticos no quede relegada mientras Venezuela enfrenta otras crisis nacionales. Las organizaciones de derechos humanos insisten en que la emergencia provocada por los terremotos hace todavía más urgente verificar el estado real de las cárceles venezolanas. Por esa razón, al menos 11 organizaciones no gubernamentales solicitaron que se permita una evaluación técnica independiente de la infraestructura de los centros penitenciarios que pudieran haber resultado afectados por los sismos. También pidieron el ingreso inmediato de organismos internacionales, entre ellos el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Además, exigieron que los familiares y abogados puedan acceder regularmente a las cárceles, que los detenidos reciban atención médica oportuna y que las autoridades publiquen información transparente sobre el estado de salud de las personas privadas de la libertad y sobre las condiciones de los establecimientos penitenciarios. Según las organizaciones, estas medidas permitirían comprobar si los daños ocasionados por los terremotos representan un riesgo para quienes permanecen recluidos y garantizar que sus derechos fundamentales sean respetados durante la emergencia. Hasta la fecha de los reportes, el Ejecutivo venezolano no había presentado un balance oficial sobre el estado de las cárceles, ni sobre la situación de los presos políticos después de los terremotos. Esa ausencia de información oficial es precisamente uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran indispensable una evaluación independiente para conocer las condiciones reales en las que permanecen los detenidos. El debate también continúa alrededor de la ley de amnistía impulsada este año por el gobierno venezolano. Aunque la iniciativa contempla la liberación de cientos de detenidos, organizaciones y especialistas sostienen que su alcance es limitado y que numerosos casos quedarían excluidos de ese beneficio.
por lo que insisten en que no representa una situación integral para el problema de los presos políticos. Hoy, más de un mes desde los terremotos, la discusión ya no gira únicamente en torno a los daños materiales que dejó el desastre. También se centra en una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente dentro de las cárceles venezolanas durante aquellas horas de emergencia? Mientras las organizaciones reclaman inspecciones independientes y las familias continúan exigiendo la liberación de sus seres queridos, cientos de personas permanecen privadas de la libertad en un contexto donde persisten las denuncias sobre las condiciones de reclusión y la falta de información oficial, porque cuando un país se enfrenta a una tragedia de gran magnitud, la protección de la vida debería alcanzar a todos, incluso a quienes permanecen tras las rejas. Y esa es precisamente la discusión que hoy mantienen familiares, organizaciones de derechos humanos y parte de la comunidad internacional sobre el futuro de los presos políticos en Venezuela.